Existen animales que no deberían existir biológicamente, criaturas que representan experimentos genéticos tan extremos que la naturaleza jamás los habría permitido sin intervención humana forzada, híbridos tan imposibles que su mera existencia desafía las reglas fundamentales de la reproducción y la especiación. Parecen caballos con disfraz de cebra, llevan rayas que ningún equino doméstico debería tener. Caminan entre dos mundos evolutivos completamente incompatibles y cargan dentro de sus células un conflicto cromosómico tan profundo que los condena a ser callejones sin salida genéticos, incapaces de transmitir sus genes a ninguna generación futura. Los híbridos de cebra y yegua, conocidos como sorces, cebrayos o cebroides, dependiendo del contexto geográfico, son literalmente imposibilidades biológicas hechas realidad mediante manipulación reproductiva humana. Y existen 5 hechos absolutamente chocantes sobre estos animales, que la mayoría de la gente desconoce completamente. 5 verdades tan perturbadoras y tan fascinantes que cuando las descubras cambiarán para siempre tu forma de entender los límites de la hibridación animal y las consecuencias de jugar con la genética de especies que la evolución mantuvo separadas durante millones de años. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir sobre estos híbridos imposibles es mucho más extraño, más complejo y más inquietante de lo que jamás imaginaste. El primer hecho chocante que necesitas entender sobre los híbridos de cebra y yegua es algo que suena completamente contradictorio hasta que comprendes la biología subyacente. Estos animales pueden nacer perfectamente saludables, con todos sus sistemas fisiológicos funcionando normalmente, capaces de pararse y caminar minutos después del parto como cualquier potro normal, y pueden vivir vidas completas de 20, 25 o incluso 30 años sin problemas de salud relacionados con su naturaleza híbrida. Externamente, parecen viables, funcionales, completamente normales, excepto por sus rayas distintivas. Pero internamente, a nivel celular profundo, llevan una incompatibilidad genética tan fundamental que los hace reproductivamente muertos, terminales evolutivos sin futuro más allá de su propia existencia individual. Para entender por qué, necesitas comprender algo básico sobre cómo funcionan los cromosomas y por qué el número cromosómico importa tanto. Los caballos domésticos poseen 64 cromosomas en cada célula de su cuerpo, 32 pares perfectamente emparejados que se alinean ordenadamente durante la división celular. Las cebras, dependiendo de la especie específica, tienen entre 32 y 46 cromosomas, números que varían dramáticamente entre las 3 especies principales de cebras africanas. Cuando estos dos animales se cruzan mediante inseminación forzada o apareamiento controlado, el embrión resultante hereda la mitad de los cromosomas de cada padre, pero esos cromosomas no son compatibles entre sí, no se emparejan correctamente, no se alinean durante la meiosis como deberían. El resultado es un animal con un número cromosómico que cae en algún punto intermedio entre sus padres, típicamente 53 o 54 cromosomas, un número impar que crea problemas insolubles cuando el animal alcanza madurez sexual e intenta producir células reproductivas. Durante la meiosis, el proceso mediante el cual las células germinales se dividen para crear espermatozoides u óvulos, los cromosomas normalmente se emparejan, intercambian material genético y luego se separan ordenadamente en células hijas que contienen exactamente la mitad del número cromosómico original. Pero en un híbrido de cebra y yegua, este proceso falla catastróficamente, porque los cromosomas heredados del padre cebra y de la madre yegua no se reconocen mutuamente como pares compatibles. Intentan emparejarse, pero no pueden completar el proceso correctamente, creando células reproductivas con números cromosómicos desequilibrados que son inviables. El resultado es esterilidad casi absoluta en prácticamente 100% de los casos documentados. Estos animales pueden desarrollar características sexuales secundarias normales, pueden exhibir comportamiento sexual aparentemente normal,
pero no pueden producir descendencia funcional. Son exactamente como las mulas en este aspecto, otro híbrido interespecífico famoso que resulta del cruce entre caballos y burros, terminales evolutivos que representan el final de sus propias líneas genéticas. Y aquí está lo verdaderamente chocante que mucha gente no considera. Cada híbrido de cebra y yegua que existe es literalmente único e irrepetible, porque cuando ese animal muere, su combinación genética específica desaparece para siempre del universo sin posibilidad de ser transmitida naturalmente a ninguna generación futura. Pero si pensabas que la esterilidad era el aspecto más problemático de estos híbridos, el segundo hecho chocante te va a revelar por qué estos animales son genuinamente peligrosos de maneras que los caballos domésticos simplemente no son. El temperamento de los híbridos de cebra y yegua es dramáticamente más peligroso, más impredecible y más agresivo que el de cualquier caballo doméstico, incluso los más temperamentales. Y la razón fundamental es que las cebras nunca fueron domesticadas exitosamente, a pesar de miles de años de coexistencia entre humanos africanos y poblaciones salvajes de cebras. Esta no es una cuestión de que nadie lo intentó suficientemente, es que las cebras son biológicamente resistentes a la domesticación, de maneras que los caballos no lo son. Las cebras evolucionaron en las llanuras africanas, rodeadas por los depredadores más letales del planeta: leones, hienas, leopardos, licaones, desarrollando como resultado niveles extremos de hipervigilancia, reactividad explosiva ante amenazas percibidas y agresión defensiva que hace que intentar manejarlas sea extraordinariamente peligroso. Y estos rasgos temperamentales no desaparecen mágicamente en la descendencia híbrida, se heredan directamente, completamente, inevitablemente. Incluso sorces que han sido criados desde el nacimiento por humanos, que nunca han conocido vida salvaje, que han sido expuestos a manejo humano desde sus primeros días de vida, retienen instintos de cebra que los hacen fundamentalmente diferentes de caballos domésticos en términos de comportamiento. Los criadores experimentados que han trabajado con estos híbridos durante años reportan consistentemente que sorces tienen instinto de huida extremadamente desarrollado, reaccionando a estímulos que un caballo ignoraría con explosiones de pánico violento. Tienen reacciones físicas explosivas cuando se asustan, no simplemente dando pasos hacia atrás como un caballo nervioso, sino literalmente lanzándose violentamente en cualquier dirección sin considerar obstáculos, personas cercanas o su propia seguridad. Mantienen desconfianza constante hacia humanos incluso después de años de manejo regular, nunca desarrollando completamente la confianza relajada que caracteriza a caballos bien socializados. Y exhiben dificultad severa de manejo en situaciones que requieren cooperación, resistiéndose a procedimientos veterinarios, herraje, entrenamiento básico de formas que hacen que trabajo rutinario con caballos se convierta en operaciones peligrosas que requieren múltiples personas y equipos de contención especializados. Pero quizás lo más perturbador es una característica que criadores resumen con una frase inquietante: aprenden rápido, pero nunca olvidan. Un sorce que fue maltratado una vez, que experimentó dolor durante un procedimiento mal manejado, que fue asustado severamente por un incidente específico, recordará esa experiencia para siempre y responderá con agresión preventiva en situaciones similares futuras. No perdonan, no olvidan, no dan segundas oportunidades de la manera que los caballos domésticos frecuentemente hacen. Esta memoria emocional, combinada con fuerza física considerable y temperamento explosivo, los hace absolutamente inadecuados para caballeiros comunes, peligrosos para personas sin experiencia extensiva manejando equinos difíciles y francamente arriesgados incluso para profesionales experimentados. El tercer hecho chocante sobre híbridos de cebra y yegua es algo que la industria de cría de estos animales raramente discute abiertamente porque no es bueno para el negocio, pero que cualquier veterinario reproductivo que haya trabajado con estos cruces puede confirmar inmediatamente. La mayoría de las gestaciones de híbridos cebra-yegua
fallan antes del nacimiento, con tasas de pérdida embrionaria y fetal que son dramáticamente más altas que en gestaciones de caballos puros. Esto no es especulación ni exageración, es realidad biológica documentada que resulta de incompatibilidades fundamentales entre los sistemas reproductivos de dos especies que divergieron evolutivamente hace millones de años. El cruce entre un garañón cebra y una yegua doméstica enfrenta múltiples obstáculos biológicos que comienzan desde el momento mismo de la fertilización. Existe alta incidencia de aborto espontáneo durante el primer trimestre de gestación, cuando el embrión híbrido está tratando de establecerse en el útero de la yegua y frecuentemente es rechazado inmunológicamente porque su combinación genética es reconocida como extraña. Ocurre incompatibilidad placentaria, donde la placenta híbrida no se desarrolla correctamente ni forma las conexiones necesarias con el útero materno para proporcionar nutrición y oxígeno adecuados al feto en desarrollo. Y sucede reabsorción embrionaria, donde el embrión muere tan temprano en el desarrollo que es reabsorbido completamente por el cuerpo de la madre, sin evidencia externa visible de que alguna vez existió una gestación. Los veterinarios especializados en reproducción equina estiman que entre 50 y 70% de intentos de crear híbridos cebra-yegua fallan antes de que cualquier potro nazca, ya sea por fracaso en la concepción inicial, pérdida embrionaria temprana, aborto en etapas medias o tardías de gestación, o muerte fetal cerca del término. Esta tasa de fracaso extraordinariamente alta significa que ver un sorce adulto saludable es genuinamente raro porque simplemente nacer ya representa haber superado obstáculos biológicos tremendos que la mayoría de los embriones híbridos no pueden superar. Y cuando estos potros híbridos logran nacer, frecuentemente exhiben debilidad neonatal, problemas de desarrollo o vulnerabilidad a enfermedades que requieren intervención veterinaria intensiva para mantenerlos vivos durante sus primeras semanas críticas. La naturaleza está literalmente intentando prevenir que estos híbridos existan, rechazándolos a nivel celular y fisiológico, y solo mediante intervención humana intensiva y manejo veterinario sofisticado, algunos logran sobrevivir hasta la edad adulta. Cada sorce vivo representa no solo un experimento genético exitoso, sino una victoria forzada contra los mecanismos biológicos que normalmente mantendrían estas dos especies completamente separadas. El cuarto hecho chocante sobre estos híbridos tiene que ver con su apariencia física única, y es algo que fascina a cualquiera que ve múltiples sorces. Ningún híbrido de cebra y yegua tiene exactamente el mismo patrón de rayas. A diferencia de las cebras puras, donde los patrones de rayas, aunque únicos individualmente, siguen reglas generales consistentes de distribución y diseño, las rayas en sorces aparecen de maneras completamente impredecibles y variables. Algunos sorces tienen rayas prominentes y claramente definidas cubriendo sus patas desde los cascos hasta las rodillas, creando ese efecto visual distintivo de medias rayadas, pero sus cuerpos pueden ser casi completamente del color sólido heredado de la madre yegua. Otros tienen rayas que aparecen principalmente en el cuello y la grupa, pero están casi ausentes en las patas. Algunos exhiben lo que genetistas llaman rayas fantasma, patrones tenues apenas visibles que aparecen y desaparecen dependiendo del ángulo de la luz y la estación del año cuando el pelaje cambia. Otros tienen rayas fragmentadas que comienzan y se detienen abruptamente, creando diseños que parecen incompletos o interrumpidos aleatoriamente. Esta variabilidad extraordinaria ocurre porque el gen responsable de las rayas de cebra, que es dominante en cebras puras, interactúa de maneras impredecibles con los genes de color y patrón heredados de la madre yegua. La expresión genética durante el desarrollo embrionario, el proceso mediante el cual los genes se activan o desactivan en células específicas para crear patrones visibles, es altamente sensible a factores ambientales microscópicos dentro del útero que varían ligeramente entre cada gestación individual. El resultado de esta interacción genética compleja es que cada embrión híbrido expresa los genes de las rayas de forma absolutamente única, creando patrones
que nunca se repetirán exactamente en ningún otro animal. Dos zorces, producidos por el mismo garañón cebra y la misma yegua en gestaciones diferentes, tendrán patrones de rayas completamente distintos a pesar de compartir exactamente el mismo parentesco genético. Es como si cada uno fuera una obra de arte única, creada por un proceso que tiene elementos de azar incorporados en su ejecución. Esta unicidad hace que cada zorce sea literalmente exclusivo en el mundo entero, un individuo irrepetible cuyo patrón específico de rayas desaparecerá para siempre cuando ese animal muera. Para coleccionistas y entusiastas de híbridos raros, esta singularidad es parte del atractivo, pero también subraya la naturaleza fundamentalmente antinatural de estos animales, donde hasta su apariencia externa refleja el conflicto genético interno que los define. Y finalmente, llegamos al quinto hecho chocante que revela cuán profundamente la historia de los híbridos cebra-yegua está entrelazada con ambiciones coloniales, experimentación militar y fracasos científicos que raramente se discuten abiertamente. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, en el apogeo del colonialismo europeo en África, hubo intentos serios y extensamente financiados de criar zorces específicamente para crear lo que los promotores llamaban superanimales, que combinarían la resistencia a enfermedades tropicales de las cebras con la domesticabilidad y fuerza de los caballos. Las potencias coloniales europeas enfrentaban un problema masivo intentando establecer operaciones en África tropical. Los caballos europeos morían en masa por enfermedades transmitidas por moscas tsetse y otros vectores africanos, particularmente tripanosomiasis que devastaba poblaciones equinas importadas. Las cebras, habiendo evolucionado en África durante millones de años, tenían resistencia natural a muchas de estas enfermedades. El razonamiento parecía lógico. Crear híbridos que heredaran la resistencia a enfermedades de las cebras, pero mantuvieran la manejabilidad de los caballos, produciendo animales de trabajo perfectos para clima tropical africano y eventualmente para otras regiones tropicales donde caballos tradicionales no prosperaban. Múltiples programas gubernamentales y privados invirtieron recursos significativos en estos esfuerzos de hibridación, produciendo cientos de zorces experimentales durante décadas de cría selectiva. Algunos de estos híbridos efectivamente demostraron resistencia superior a ciertas enfermedades tropicales comparados con caballos puros. Pero el plan fracasó espectacularmente por razones que los promotores iniciales subestimaron completamente. Los zorces eran demasiado difíciles de controlar para uso práctico militar o comercial, requiriendo manejadores extremadamente experimentados y exhibiendo comportamiento impredecible, peligroso bajo estrés. No podían reproducirse, lo que significaba que cada generación de animales de trabajo tenía que ser producida mediante cruces directos nuevos, en lugar de permitir que los propios zorces se reprodujeran, haciendo la operación económicamente insostenible. Y crucialmente, no tenían ventajas prácticas reales en la mayoría de aplicaciones de trabajo comparados con caballos bien adaptados o mulas tradicionales, que eran más manejables, más predecibles y suficientemente resistentes con manejo veterinario apropiado. El mito del animal perfecto, la fantasía de combinar lo mejor de ambas especies sin heredar ninguna desventaja, murió rápidamente cuando confrontó la realidad biológica de que la hibridación interespecífica crea tanto problemas como soluciones. Y como hecho bonus verdaderamente chocante, que subraya cuán peligrosos pueden ser estos híbridos, necesitas entender algo sobre el comportamiento defensivo de las cebras, que frecuentemente se hereda en sus descendientes híbridos. Las cebras no muerden de la manera que los caballos domésticos ocasionalmente muerden cuando están irritados o asustados, dando pellizcos que son dolorosos, pero raramente causan daño serio. Las cebras muerden con intención letal, usando sus dientes como armas diseñadas para causar lesiones severas que incapaciten amenazas. En la naturaleza, las cebras usan estas mordidas defensivas contra depredadores, contra machos rivales en peleas territoriales, contra cualquier cosa que perciban como amenaza seria.
Y este instinto defensivo extremo puede aparecer completamente funcional en híbridos, incluso aquellos criados en cautiverio. Existen registros documentados de sorces que han atacado violentamente a otros equinos en sus instalaciones, mordiendo con fuerza suficiente para causar laceraciones profundas que requirieron suturas extensivas. Hay reportes de sorces que reaccionaron con violencia extrema cuando fueron presionados durante entrenamiento o manejo, atacando a manejadores con intención claramente agresiva en lugar de simplemente defenderse pasivamente. Algunos han causado lesiones lo suficientemente severas a humanos que los animales tuvieron que ser confinados permanentemente o incluso eutanasiados porque eran considerados demasiado peligrosos para mantener. Los híbridos de cebra y yegua son absolutamente reales. No son leyendas urbanas ni exageraciones de Internet. Pueden nacer saludables y vivir décadas bajo cuidado apropiado. Pero no son domesticables de la manera que los caballos domésticos lo son. No pueden reproducirse para crear poblaciones autosostenibles y son fundamentalmente impredecibles en comportamiento de maneras que los hacen inadecuados para la vasta mayoría de personas que trabajan con equinos. Representan experimentos genéticos que están más cerca de animales salvajes que de caballos domésticos verdaderos, recordatorios vivientes de que la hibridación interespecífica crea tanto como destruye, y evidencia de que jugar con los límites establecidos por millones de años de evolución produce resultados que son fascinantes científicamente, pero problemáticos prácticamente. Cada sorce que existe es un callejón sin salida evolutivo, un terminal genético sin futuro más allá de su propia existencia individual, un monumento viviente a la ambición humana de trascender límites naturales y a las consecuencias complejas que inevitablemente resultan de esos intentos.